tardes a todos. Bienvenidos aquí al Centro Cultural Casa Elizalde. Como sabéis, vamos organizando de forma bastante continua conferencias en general sobre más temas de familia y sobre temas de comunicación, de defensa del menor, de temas matrimoniales, pero en esta ocasión hemos considerado oportuno quizás tratar un tema más general, un tema pues que consideramos que preocupa mucho a todas las personas y que hay mucha gente pues que se pregunta cómo es mejor hacer un testamento, qué tengo que tener en cuenta, cómo me debo informar. El título de hoy, la conferencia, es Herencias sin conflicto. Vamos a intentar dar unas pautas, es un tema muy extenso, pero al menos dar unas pinceladas y unas pautas de lo que consideramos que se debe tener en cuenta para formular un testamento y también para evitar o para intentar que ese testamento o ese diseño de la realidad que se creará después de nuestro fallecimiento cree los menos conflictos posibles, siempre teniendo en cuenta nuestras circunstancias particulares y nuestra individualidad. Es un tema que realmente preocupa a todos, que muchas veces hay muchos tabús respecto a este tema, porque el tema de hablar de la muerte es un tema pues, que en muchas ocasiones no gusta, pero vamos a intentar dar una visión tanto jurídica como psicológica de este asunto para intentar pues, ilustraros dentro del tiempo que tenemos de la forma pues, más detallada posible. Vamos a dividir esta conferencia pues, en dos partes. Una parte más teórica y una parte en la que pensamos que nos podéis preguntar, interrogar sobre las cuestiones que creáis pertinentes y pues podemos contestar. Para los que no me conocéis, soy Silvia Cuatrecasas, abogado, especialista en Derecho de Familia, Defensa del Menor, temas civiles y violencia doméstica. Llevo 28 años de ejercicio y soy muy sensible a todo lo que son temas de familia, temas de relaciones interpersonales, de comunicación y trabajo en colaboración con Marisol Ramoneda, que ahora se presentará ella. Desde hace 5 años organizamos conferencias, ella es perito forense y colabora conmigo en peritajes en temas de familia y consideramos pues, que formamos un buen equipo para dar un buen servicio en estas conferencias a nivel psicológico y jurídico y de esta forma pues, dar también una visión mucho más general de toda la problemática, en este caso del tema de herencias y testamentos. Me llamo Marisol Ramoneda. La mitad de mi vida profesional la ejercí en el mundo de la empresa porque soy licenciada en Dirección de Empresa. La otra mitad, casi 10 años, llevo como psicóloga. Me dedico a temas de familia, como ha dicho Silvia, a todo lo que es apoyo emocional, psicoterapia, coaching, informes periciales y últimamente en mediación. Entonces, bueno, ambas estamos ya bastante metidas en todo el tema que es conflictos, tanto como ha dicho, ¿no? Pues de pareja, como en este tema de herencias. Lo vamos viendo pues, en nuestro día a día profesional. Los objetivos de la conferencia de hoy son 3. El primero de ellos es concienciar, ¿no? Desde mi punto de vista, como voy a hablar de la parte psicológica emocional, pues sería de concienciar de estos aspectos psicológicos que están detrás de las herencias, de este aspecto que es intangible, que no se ve, tanto a la hora de hacer una herencia como de los motivos por los cuales no se hace una herencia. El siguiente punto es la necesidad de esta prevención, de la planificación, porque como os iremos explicando a lo largo de la conferencia, tiene muchísimos beneficios el poder dejar un testamento, el poder dejar escritas estas voluntades. Y la tercera de ellas, que Silvia la explicará muy bien, serán los pasos que hay que seguir para poder hacer un testamento y dejar esta sucesión. Bueno, empezaremos por la familia. Yo solo os voy a hablar, como he dicho, del tema emocional. Aspectos más puntuales y de la ley, pues se lo dejo a mi compañera. Y también, sobre todo, me voy a centrar en el caso de herencias, considerando un poco a los hijos. Aquí, no que hayan temas, pues a lo mejor de empresas o otros patrimonios implicados o a otras personas, ¿no? Lo que pasa es que hay temas que se van a poder extrapolar. Bueno, la familia, como todos sabemos, y más en España aún, es uno de los pilares básicos. Nacemos en la familia, que nos va a dar unas raíces, un arraigo, quiénes somos, y por otra parte, bueno, la función de la familia es importante, ¿no? Porque lo que tiene que hacer es dejarnos volar, darnos todas las herramientas para que luego, pues, en esta vida, cada uno vaya encontrando su camino. Cuando nacemos,
pues el gran peso, ¿no?, está en los padres. En los padres que son los que nos van a dar ese vínculo que, si es seguro, nos va a permitir relacionarnos correctamente con los demás de forma adecuada, tanto cuando somos pequeños como a lo largo de toda la vida, ¿no? Primero en la interacción con ellos, luego con los hermanos y luego a nivel social. Si este vínculo no es seguro, bueno, pues a veces que los cuidadores primarios no están, que delegan el cuidado del niño, que no hay un apoyo emocional, pues todo esto se va a ver afectado en las relaciones posteriores, ¿no? Y también nos puede afectar, pues, bueno, en los temas de las herencias, ¿no? Por esto aquí lo indico, en el sentido de que es importante ya desde muy pequeños cómo se va formando nuestras relaciones que tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, si van aflorando o no los conflictos, si somos capaces el aprendizaje que nos dan nuestros padres, nuestro entorno, somos capaces de interiorizarlo y luego pues, ponerlo en práctica, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, estas relaciones, estos inicios son básicos, porque van a configurar luego el futuro. Todos sabemos que la familia es algo vivo, que evoluciona, y más desde hace unos cuantos años, ¿no?, en que las familias son multicomplejas. Uno se casa, tiene hijos, luego desgraciadamente se separa, encuentra otra persona, vuelve a tener hijos y aparecen muchos miembros que entran, que salen. Todo eso hace que aún sea muchísimo más importante el tener un poco pensado, diseñado, ¿no?, qué vamos a hacer pues, con nuestra herencia, a quién le dejaremos ese legado. Como he dicho, no imaginemos pues, el caso de una persona que se casa, que tiene hijos, que se separa, que forma otra pareja, que con esa persona tiene hijos, que esa persona por su parte tiene más hijos, y a la vez, por ejemplo, ¿no?, que en el caso de sus propios hijos, pues que uno está en el paro, el otro a lo mejor tiene una enfermedad y le va a ser más difícil, ¿no?, de mayor situarse en el mundo y tener esa seguridad, ¿no?, que los otros hermanos pueden tener. Pues claro, luego por otro lado está pues que a lo mejor esos padres, bueno, a veces pasa, ¿no?, que tienen más preferencia por un hijo, o que ese hijo ha vivido en los últimos años de su vida pues con los padres. Entonces aquí se plantean, ¿no?, muchos problemas emocionales más que nada, ¿no?, de qué hacemos, porque todos necesitan, ¿no?, quizás un empuje, una ayuda. ¿Qué hacemos, no? Bueno, todo esto es para decir la necesidad que tenemos y cada vez más, ¿no?, de regular el qué pasará cuando ya no estemos. Hacer simplemente un apunte a esto de las transmisiones familiares, que no solo serán temas patrimoniales, temas físicos, sino que la familia transmite muchas cosas más, por ejemplo, los valores, los modos de convivencia, las normas de respeto. Bueno, me acuerdo el caso pues, de un señor que yo tuve, un señor extranjero, ¿no?, que su padre murió cuando él era muy pequeño, que su padre era oficial de la Marina, y durante toda su vida sus tíos, que era con quien vivía, pues le iban explicando cuentos en que resaltaban pues, la importancia de ayudar a los demás, del altruismo, de estar allí desinteresadamente, ¿no? Bueno, este señor luego esto lo hizo tan suyo, pues que se dedicaba a temas muy religiosos y ayudar a los demás, ¿no? Bueno, simplemente un ejemplo para cómo eso que recibimos de pequeños se nos va quedando, ¿no?, en nosotros y va haciendo, bueno, se va quedando allí como parte, ¿no?, de esa herencia, ¿no?, que también que recibimos de nuestra infancia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, etc. También se nos va quedando, pues, por ejemplo, el amor al arte, a la música, al deporte, la educación, en alimentación y en otros muchos temas, ¿no? En la familia se aprenden, lo que yo decía antes, esas estrategias de comunicación. Hay familias en las que se puede hablar de todo, hay otras en las que hay muchos tabús, en la que pasa algo a un miembro de la familia y de esa persona no se puede hablar nunca más. Y luego pues parece que un niño pues, tiene un problema somático y no se sabe por qué. Pues sí, porque a veces no han podido sacar esas emociones que tienen dentro, ¿no? Entonces la familia también educa en esa inteligencia social que va a tener que ver cuando esos padres ya no estén con nosotros, en cómo esos hermanos se organizan, en qué hacen con ese legado de los padres. Por lo tanto, indicadores que nos van a ayudar a una buena resolución,
pues van a ser pues esos hermanos, esas familias que comparten, que son altruistas, que se ayudan unos a otros y que priorizan sobre todo las relaciones por encima de todo el tema económico. Conflictos familiares. Bueno, conflictos en general los hay siempre. El tema es cómo los vamos a gestionar. Hay conflictos, ¿por qué? Porque tenemos intereses contrapuestos, que entran en contraposición pues con los de otra persona, pues por ejemplo con los de a lo mejor un compañero laboral, con los de un hermano, etcétera, ¿no? Esos conflictos pueden ser pues porque nuestros valores sean diferentes de los de esa persona. Alguien puede tener un valor familiar mucho más importante, ¿no? Que otro, que va a priorizar pues a lo mejor el aspecto económico o, no sé, el viajar, ¿no? Pues, y que también es perfectamente lícito. Hay valores pues, o estatus o recursos escasos, y entonces todo esto entra en conflicto. Que nos encontramos pues, dentro de las familias, problemas con los hijos adolescentes, las rupturas de pareja, y otro de los más importantes pues, es el que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es el de las herencias. Las herencias no solo son o destapan en ese momento, ¿no? Cuando alguien fallece, sino que normalmente lo que ocurre es que destapan relaciones y conflictos enquistados que ya estaban allí, pero que en ese momento surgen. Son conflictos, pues, yo que sé, a lo mejor pues, celos entre hermanos, o que un padre en un momento ha podido ayudar más a uno comprándole un piso, o que, bueno, a otro le ha dado dinero para unas obras. Entonces, en ese momento, temas no resueltos ahí se destapan y se generan muchos malos entendidos. Y aparte, aparecen también, pues, claro, terceras personas, las parejas o los hijos, y claro, cuantos más están ahí, pues más caos existe, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Que las herencias suelen romper a familias que han sido una unidad, o si no lo son, pues crean aún más conflictos, y por otro lado su reparto ocasiona enormes costes económicos. Como no hay acuerdos, todo se dilata en el tiempo y bueno, lo que se podía resolver de otra manera, pues a lo mejor haciendo ese testamento, a lo mejor yendo a un proceso de mediación, incluso cuando los padres están en vida, pues no ocurre así. Se va dilatando, se van peleando y al final pues hay muchísimo dinero que se va para el Estado por no haberse puesto de acuerdo. ¿Qué podemos hacer para gestionar estos conflictos familiares? Desde siempre, desde pequeños, pues la educación esa emocional que hay que dar a nuestros hijos, que tiene que ser pues una educación sana en cómo gestionarlo. Los colegios ya lo están haciendo. Tienen pues asignaturas de mediación, de resolución de conflictos, a veces pues los mismos niños forman parte de una comisión de mediación. Es lo que sería la inteligencia emocional, ¿no? También el conocerse a uno mismo. Si uno se conoce, sabe gestionarse, no ser impulsivo, pensar antes de actuar, pensar en el más allá y no justo en el momento. Si uno se conoce a sí mismo, le será más fácil conocer a los demás, empatizar con sus necesidades, y si conoce a los demás, podrá gestionar a los demás. Entonces, todo esto hay que hablar, aprender a comunicar, pues en la mesa es un buen momento, ¿no? Para ir solucionando ya desde pequeñitos los problemas y a lo mejor malos entendidos que hay dentro de la familia. Segundo punto, pues lo que estamos aquí, ¿no? Hacer testamento. ¿Por qué? Porque previene esos conflictos familiares. En el testamento, ¿no? Ya queda un poco reflejado qué cosa es para cada uno, ¿no? Luego Silvia también explicará que no solo es un tema así físico, sino que puede incluir muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, pues si fallecemos y tenemos niños, pues quién se va a hacer cargo, quién va a decidir cosas de estos niños y muchas otras cosas más, que esto mejor ella os lo cuenta, ¿no? Pero además, desde el punto de vista emocional, yo pienso que en ese momento sería muy bueno el recoger a nivel, o sea, el por qué hacemos esa cosa, por qué a este hijo le dejamos esto, a este le dejamos lo otro,
porque si lo entienden va a ser mucho más fácil que lo acepten. ¿Por qué a este hijo le estamos dejando esta casa? Pues que a lo mejor vemos pues, que su vida ha sido más difícil, que le va a costar más tener un trabajo mejor remunerado, o a lo mejor pues ha contraído un matrimonio o no sé, podemos poner el motivo y dejarlo por escrito e incluso decir cosas que no hemos dicho en la vida, porque eso va a ayudar también a aceptar mejor la muerte de esa persona. Entonces, es un tema, pienso, que debemos todos reflexionar, ¿no? ¿Qué nos gustaría a nosotros, por ejemplo, que nos hicieran nuestros padres? A lo mejor, pues, no sé, que sea un momento también como una carta, ¿no?, de despedida y de gracias, y pues que ahí se pueden poner muchísimas cosas que ayudan, ¿no? Cada hijo aporta cosas diferentes al mundo, a los padres, a la familia, y sería pues una buena cosa, ¿no?, reconocerlo y hacérselo saber, ¿no? Es una forma, ¿no?, que los padres pues pueden dar las gracias por haber tenido ese hijo y haber compartido con él tantas cosas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues apoyarnos en profesionales. Esos profesionales pues serían, por ejemplo, abogados que conocen todos los pasos, no solo lo que conocemos, ¿no? Pues lo que no tenemos ni idea de cómo hacer un testamento. Ellos conocen pues otros temas que se pueden dejar las cosas, que se pueden hacer. Los psicólogos pueden ayudar a resolver dudas. Tengo este caso, tengo esta contraposición de intereses, vivo con este hijo, pero este otro necesita más. ¿Qué hago? Bueno, comentarlo con un tercero, incluso a veces con un amigo de la familia, puede ayudar, ¿no?, a alejarnos de esas emociones y a pensar más fríamente. Otro tema, pues que cada vez se recurre más al tema de los mediadores, pues por ejemplo, bueno, qué hacer cuando una persona es mayor, bueno, si se contrata a alguien para que la cuide en casa, si se le lleva a una residencia. Bueno, es otra opción, un mediador, para hablar de todos estos temas y para lo que he dicho antes, sobre todo para mantener las relaciones en la familia, para que cuando se muera alguien no se corte y esa familia se disgregue, ¿no? Porque la familia sigue siendo en España uno de los pilares más importantes. Obstáculos que influyen para la persona que haga el testamento. El primero, como ha dicho Silvia, es que la muerte en nuestra sociedad aún no es algo de lo que se hable mucho, ¿no? Sigue siendo un tema tabú, bueno, a pesar de que cada vez también se habla más, ¿no?, y es más abierto. Entonces el invocar a la muerte es como, uy, si yo toco estos temas es que a lo mejor me voy a morir antes, ¿no? Entonces esto se va posponiendo, bueno, y al final ¿qué pasa? Porque alguien se puede morir y lo ha dejado sin resolver este tema. El pensar que si yo hago un testamento ya no soy dueño de mis cosas. Esto no es así. Tú sigues siendo dueño de tus cosas, pero bueno, lo que estás poniendo es orden para lo que pase luego. Otro de los miedos es el emocional, el que yo he ido aquí comentando, ¿no? El miedo a no ser equitativo, el miedo a no saber qué hacer hace que pospongamos la decisión. Pues mira, no hacemos nada y así no te encuentras en la duda, ¿no?, de tener que decidir. Bueno, a no ser equitativo y a qué criterio, con qué criterio tomar esa opción. Entonces, por eso yo decía antes, bueno, todo esto con el soporte de un tercero puede ser más fácil este proceso. Por otro lado, tenemos los obstáculos de los hijos, ¿no?, o de las personas que heredarán. Pues ¿qué pasa? Que si yo le digo a mi padre, oye, ¿has hecho un testamento? ¿Has dejado las cosas bien? Todos esos cuadros que tienes en casa, para que luego no nos peleemos, porque no haces unas fotos y pones un sobrecito ahí cada uno, no sé, con el criterio de lo que le gusta o de lo que tú pienses, ¿por qué no lo dejas así? Pues ¿qué parece? Que nos sabe mal decir esto a nuestros padres, porque a lo mejor se piensan que detrás lo que queremos es un tema económico, ¿no?, heredar todo esto. Entonces, muchas veces no se hace. Y bueno, este sentimiento, porque aparece este sentimiento de culpabilidad, ¿no?, el mismo sentimiento que a veces cuando dejamos a un familiar en una residencia podemos tener de ser malos hijos. Pero bueno, todo esto
son temas que yo pienso que hay que ir superando, ¿no? Y entrar más en esta cultura pues de los testamentos y del después. El coste económico es un tema secundario, sobre todo en los hijos. En el tema de los padres, como ya comentará Silvia también, el coste existe, pero es que es un coste mínimo, que puede ser pues, hacer un testamento entre 50 euros y 100 euros. Y el follón que nos ahorramos pues, es bastante grande, ¿no? Bueno, y ya por último, en mi parte, ¿no? Decir unos cuantos consejos, ¿no? Desde el punto de vista psicológico y a todos los niveles, ¿no? Lo que crea angustia, lo que crea malestar en una persona es la incertidumbre. Es lo mismo. Cuando cuando tenemos una enfermedad y no sabemos cuál, estamos súper angustiados. La situación nuestra, cuando sabemos lo que tenemos, aunque sea una enfermedad complicada, muy maligna, pues ya nos quedamos más tranquilos. Entonces, el no saber qué es lo que angustia, tanto en si vamos a tener algo o no, como en lo que he dicho antes, el por qué. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué ellos sí o al revés? ¿Por qué han sido tan generosos con nosotros y no tanto con los demás? Pues el resolver esta incertidumbre realmente ayuda, y ayuda también con el duelo, ¿no? De esa persona cuando ya no está con nosotros. Por otro lado, pues el tema de hacer testamento. Hacer testamento es algo positivo, ¿no? No es necesario obsesionarse con lo que nos va a pasar cuando ya no estemos aquí, pero sí es aconsejable tener las ideas claras y hacer un testamento en favor de quien consideremos oportuno. Ese tema del contar con profesionales que conozcan el tema y que puedan orientar un poco es también importante. En un par de sesiones podemos tener las ideas más claras y hacer una cosa coherente, ¿no? Tenemos que tener muy claro que hoy los hijos no es como antes. Los padres pueden vivir muchos años, por lo tanto no pueden estar pendientes en su vida de estar tranquilamente sin trabajar y esperar a heredar. Eso no es así. La vida es muy larga y esos padres pues, pueden hacer muchísimas cosas cuando ya no trabajan. Pueden viajar, pueden hacer muchas otras actividades. Por lo tanto, no hay que esperar a heredar. Un testamento es algo confidencial, es algo secreto. Se puede cambiar tantas veces como queramos. Es fácil cambiarlo. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista psicológico, a más concreto, menos lío familiar. Luego, bueno, puede haber intercambio de cosas, pero habrá menos lío, porque uno ya sabe con lo que cuenta. Hay que tener en cuenta que se haga lo que se haga, no todo el mundo va a estar contento. Pero bueno, es algo con lo que tenemos que contar. Si lo explicamos, pues a lo mejor sí que estarán un poquito más contentos, ¿no? De acuerdo. Y ya lo último es lo que decía, lo que he ido también diciendo a lo largo de la explicación. Si podemos explicar los motivos del por qué hacemos las cosas, pues muchísimo mejor. Y ahora, bueno, pues un poquito ya ligado con la primera diapositiva que yo he puesto, que era la de las raíces y las hojas del volar, de la copa del árbol que ya había, pues también esa sería una manera en que dejamos volar, en que dejamos que las relaciones en la familia continúen y que ayudamos a que estas, ¿no?, prosperen, den frutos y que, bueno, la familia continúe más unida. Y ahora ya daré paso a Silvia, mi compañera. Un poco al hilo de lo que decía Marisol, centrándonos en lo que son las relaciones familiares. Hay que ver que estas relaciones familiares, que son los vínculos que se van formando con nuestro círculo más cercano y que este círculo puede ir variando a lo largo de la vida, estas relaciones familiares tienen unos aspectos jurídicos y tienen una regulación jurídica que también puede ir variando a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Es importante prever el futuro, es decir, es fundamental saber ese futuro para cuando nosotros no estemos, qué forma o qué diseño vamos a hacer este futuro para intentar evitar conflictos, desavenencias y sobre todo para que en el futuro haya una paz y una armonía familiar. De mi experiencia profesional he podido ver que en algunos casos que he vivido en el despacho, en el que ha habido una buena comunicación y una buena armonía y una transparencia entre los
miembros de una familia y que incluso entre ellos han hablado y han comentado cómo sería o cómo cada uno ve que sería mejor organizar la situación patrimonial de esa familia, en el momento que fallece uno o dos o más familiares de esa familia, la situación jurídica es mucho más fácil. Es muy difícil y realmente aún cuesta y aún hay mucho camino por trazar para que haya esa transparencia o esa capacidad de poder comunicarse para diseñar una herencia pues más a nivel conjunto en una familia. Ante todo tenemos que saber que en un testamento se puede regular todo lo que queramos, siempre y cuando no haya ninguna disposición que vaya en contra de la ley. Pero el testamento no es algo estricto y algo pues inflexible, sino que realmente puede plasmar nuestra individualidad, puede plasmar nuestra familia, nuestras inquietudes y que puede plasmar de forma muy personalizada lo que nosotros queremos que sea ese futuro después de nuestro fallecimiento. Esto es importante porque tenemos una idea que el testamento es un documento que hacemos ante notario, que ya está prácticamente diseñado y que poco podemos crear nosotros. A lo largo de la vida hay situaciones muy importantes que van cambiando nuestra idea y que van cambiando también nuestro planteamiento familiar. Hay situaciones como el divorcio, tema que trato muy habitualmente en el despacho, que en el momento que hay un divorcio, pues las expectativas familiares cambian, el escenario que teníamos ha cambiado totalmente y por lo tanto hay que regular esta situación de una forma pues absolutamente distinta a la que teníamos antes. También hay veces pues, que hay situaciones con hijos que son complicadas y que también todas estas situaciones o todos estos hechos que van apareciendo a lo largo de la vida pues, se pueden plasmar y también pueden tener cobertura en el testamento que realicemos. Es importante tener en cuenta que muchas veces cuando nos planteamos hacer un testamento, la relación, por ejemplo, que tenemos con nuestros hijos, como ha dicho un poco Marisol, no es la misma o las necesidades que tienen nuestros hijos no son parecidas, las circunstancias de uno y otro. También los comportamientos que han tenido los hijos con sus padres también pueden ser diferentes y también es importante tener en cuenta que se puede plasmar todo esto en un testamento. Se puede favorecer a un hijo en beneficio o en detrimento del otro con una serie de figuras que ya explicaré, pues dejándole un legado o dejándole una parte, o sea, dejando a lo mejor la misma herencia a los tres hijos, y en el caso que haya tres, pero a uno, pues a lo mejor una disposición testamentaria con una cantidad de dinero, etcétera, siempre pensando pues, que a lo mejor ese hijo lo necesita más o que a lo mejor queremos premiar una dedicación mayor o a lo mejor pues, unos comportamientos de este hijo pues, que han sido más beneficiosos para la familia. También existe el caso contrario y muchas veces se nos pregunta cuando realmente un hijo es un hijo inexistente, un hijo que ha cortado toda relación con la familia y que realmente pues solamente tiene un interés económico y que a lo mejor pues no tiene ni relación con sus padres ni ningún tipo de interés emocional con la familia, solamente quizás el futuro un interés económico. En este sentido habría dos aspectos que se pueden remarcar. Se puede castigar a un hijo, en el sentido del testamento, que explicaré lo que quiere decir, y desheredar a un hijo. Castigar a un hijo sería a lo mejor pues, poner una condición en el testamento, es decir, a lo mejor un hijo pues, que durante un tiempo ha estado desaparecido, que a lo mejor ha realizado conductas pues, que no son de todo adecuadas, y entonces condicionar el que pueda heredar, por ejemplo, pues, a que haya llegado a cumplir 28 años o que haya finalizado unos estudios. Se puede poner una condición para ver si este hijo madura o a lo mejor el comportamiento de él en el futuro sea mejor. Estas condiciones, generalmente cuando hay este tipo de relaciones familiares o este tipo de personas pues, que tienen este comportamiento no adecuado, pues se puede perfectamente plasmar en testamento. Otro caso mucho más grave y realmente pues que la gente consulta, porque a veces pues, hay hijos que realmente sí que han tenido conductas graves e incluso pues, conductas de violencia hacia los padres o hacia otros miembros de la familia. Desheredar a un hijo es una situación extrema, pero a veces pasa y a veces se tiene que regular. ¿Cuándo se daría esa desheredación? ¿Qué causas puede tener una persona? ¿O qué motivos para desheredar a un hijo? Que realmente pues, en principio el hijo tienes que tener un vínculo muy cercano con él. Pues puede haber situaciones de violencia de género, situaciones de ausencia continuada e incluso pues, de manifestación de relaciones familiares dañinas y realmente pues, con dolo y con situaciones conflictivas. Que esa persona que ha sido condenada por algún tipo de delito que consideremos pues, que es causa suficiente como para que no sea pues, luego el que vaya a heredar nuestros bienes, que haya sido condenado por delitos de lesiones,
que incluso pues, haya sido suspendido del ejercicio de la patria potestad, que sea una persona pues, que induce maliciosamente a los demás, etc. ¿Qué se tiene que hacer para desheredar un hijo? El desheredar un hijo es un acto que tiene una gravedad y que tiene pues, unas implicaciones importantes y tiene que manifestarse en el testamento. En el testamento o en el codicilio, que sería un documento complementario al testamento. Debe expresarse la causa de la que se trata, o sea, la causa por la que se le va a desheredar a este hijo. La causa a veces puede ser una causa meramente emocional, pero ¿cómo tiene que estar soportada esta causa? Pues a veces con documentos, con cartas. Yo he visto algún caso que ahora en el despacho, además bastante cercano, en el cual pues en ese testamento se desheredaba a un hijo aportando todos los emails que durante muchos años el padre había recibido de que el hijo no quería hacerse cargo de él, que no quería ni ayudarle económicamente, incluso lo había dejado en la ruina y no quería ocuparse de él en ningún sentido. Había tenido que recurrir a ayuda de servicios sociales, a ayuda de terceras personas, y él se sentía absolutamente abandonado por su hijo y pensó, lo poco que me quede o lo poco que pueda tener, pues la verdad no quiero que vaya este hijo. Entonces el testamento iba soportado por esta documental en la cual se expresaba, o sea, la cual quedaba puesto de manifiesto toda esta situación. También al desheredar, o en el testamento tiene que constar escrito el nombre apellido de la persona que se deshereda, o sea que no haya ninguna duda, y también tiene que quedar bien claro porque si los demás herederos impugnan, si el desheredado impugna el testamento, pues que también los herederos también tengan pues, un apoyo documental y una serie de pruebas para poder también defender esta situación. Por tanto, entendemos que todos estos conflictos, estas desavenencias o estas situaciones, tanto a nivel de querer favorecer a una de las personas de nuestra familia, como quizás el no favorecer a esta persona por las causas indicadas, se puede plasmar de una forma absolutamente clara en un testamento. ¿Qué es el testamento? El testamento es un acto por el que una persona dispone sobre el destino que quiere que sigan sus bienes en el futuro. Se van a traspasar todos sus bienes y por lo tanto pues es una decisión importante que se le tiene que dar un diseño y una cobertura pues, de la forma más concreta, específica, con el mayor rigor posible. Es un acto jurídico unilateral, personalísimo, no lo puede hacer un tercero por nosotros. Es irrevocable, es decir, en función de las circunstancias se puede ir cambiando y debe ser libre, debe ser una decisión que no tiene que estar condicionada por nada. No se puede encargar a una tercera persona, es decir, debemos hacerlo nosotros mismos. El testamento no es para toda la vida, porque como ya he indicado, hay muchas circunstancias en la vida que pueden hacer cambiar nuestras circunstancias personales y que por lo tanto pues, esa decisión pues, irá condicionada por una serie de hechos que se van sucediendo. Un hijo puede tener problemas, podemos haber perdido un hijo, podemos vendernos propiedades que hayamos adjudicado a un hijo porque en ese momento las necesitamos para cubrir una serie de necesidades económicas y esas propiedades ya no están. De desear, por ejemplo, que una parte de la herencia no la herede uno o que la herede otro en función de las circunstancias sobrevenidas, etc. El último testamento sustituye al anterior, por lo tanto el testamento anterior no tiene validez. ¿Qué debe contener el testamento? ¿Cuál es el contenido o qué debemos pensar cuando queremos hacer un testamento? ¿Qué nos tenemos que plantear en primer lugar? Primero, fijar quiénes serán los herederos, es decir, a quién queremos dejar como herederos. Tanto heredero universal como herederos legitimarios. También, si queremos nombrar algún usufructuario, es decir, si tenemos algún bien que pensamos, bueno, pues vamos a nombrar heredero a nuestro hijo, pero queremos que nuestro cónyuge sea el usufructuario de la herencia, o sea, de un dinero, de unos depósitos, de la vivienda familiar, de otras viviendas, etc. También podemos plantearnos el disponer de algún legado. El legado son objetos o bienes inmuebles que queremos destinar a una persona concreta. Es decir, pues quiero que la casa que tengo en la Empordà sea para mi hija Carolina, o quiero pues, que este dinero o este fondo sea específicamente, mi deseo es que sea para tal persona. También podemos nombrar, bueno, lo explicaré un poco mejor, un heredero de confianza. Podremos también nombrar una albacea, que sean personas que también ayudarán a distribuir la herencia, cada uno con las peculiaridades que posteriormente explicaré. También en el caso que tengamos hijos y que pensemos pues, que podemos fallecer en edad de que los niños aún sean menores de edad, podemos nombrar tutores tanto para lo que es a nivel relacional, que lo explicaré, o sea, de tener relación con unas personas o con otras, como también a nivel de distribución de los bienes.
En el caso de divorcios conflictivos o separaciones contenciosas, en las cuales incluso pues a lo mejor casi no hay contacto, los menores no tienen contacto con el otro progenitor, se puede disponer unos tutores para el caso de fallecimiento de esa persona, y que en el caso de que esta persona fallezca, pues incluso pues entrarían a lo mejor en controversia judicial para intentar reclamar esos tutores pues la custodia de sus nietos o de estos menores que han quedado pues sin el padre o la madre. A veces lo que también se intenta diseñar es que sigan teniendo contacto con la familia del fallecido. Muchas veces si hay controversia, pues a lo mejor estos niños pues no van a tener nunca más relación con los abuelos, entonces disponerlo en testamento. Luego los herederos pues tendrán también a lo mejor pues que litigar con la otra parte. También se pueden especificar seguros de vida, relaciones de muebles, inmuebles, joyas, etcétera, o sea, todo tipo de bienes que uno tenga, y también poder disponer la atribución a una persona o a otra, incluso a veces pues son familiares cercanos, o a veces puede ser que se quiera otorgar un legado pues a una persona que no es un familiar directo. También en un testamento se puede disponer de donación de órganos, otras disposiciones para el caso de enfermedad terminal, lo que se llama el testamento vital, que también en el testamento se puede específicamente todas estos deseos pues se pueden también especificar de la forma que uno quiera y lo más concreta posible. El momento que nosotros tenemos claro qué es lo que queremos, cómo queremos diseñar esta realidad para cuando no estemos, es importante asesorarse y quizás a lo mejor a través de un abogado hacer este diseño con todos los puntos y con todos los elementos que queremos que conste en un testamento, y entonces ir a un notario para plasmar de esa forma pues totalmente pues detallada esa voluntad pues que ya hemos elaborado. Es importante pensar y pensar pues en todos estos puntos, porque muchas veces se va a un notario, bueno, pues dejo heredero al cónyuge, al otro cónyuge, y ya cuando no esté, pues ya verá ya se verá qué hacen mis hijos. Pienso que es mejor pensar un poco más allá y ver que a lo mejor si vamos más allá de la primera generación y pensamos un poco más allá, a lo mejor podemos evitar situaciones de conflicto futuras, a lo mejor de procedimientos judiciales futuros, y podemos también favorecer pues unas relaciones también familiares posteriores. Hay varios tipos de testamento. El testamento más habitual es el testamento en aquel que se nombra heredero al cónyuge y en su defecto a los hijos. Este es el más habitual. Nombre heredero universal a mi esposa, y si no quiero no puedo heredar, nombre heredero a mis hijos. Ese testamento en general se considera que no es muy bueno por tres motivos. En primer lugar, porque da lugar a dos transmisiones de propiedad a veces innecesarias. Una hacia el cónyuge viudo, y cuando éste fallezca habrá otra transmisión hacia los hijos, con los costes que ello genera, y también a veces con el coste emocional de no ponerse de acuerdo y con el coste emocional que esto puede conllevar. Es decir, se pueden dar dos herencias en un corto espacio de tiempo, duplicando gastos de notaría, de registros, pagar dos veces impuestos, etc. En este tipo de testamento no se tiene en cuenta la legítima, es decir, la parte que tiene que ir obligatoriamente hacia unas personas, nombre heredero universal a mi esposa, no se hace diseño alguno de la legítima. Tampoco aquí se indica el reparto de los bienes, es decir, es algo genérico, y una vez haya fallecido nuestro cónyuge, solo decimos, si mi esposa no está, le darán por partes iguales los hijos, pero tampoco sin decir cómo, de qué forma, o en qué parte, o que le dará uno o que le dará otro. Si se deja así, cuando fallezcan los dos, heredarán los hijos en bloque, también con las posibles dificultades que esto implica, es decir, en bloque, a ver luego cómo se le van a repartir y qué problemas derivarán de esto, y qué conflictos derivarán de esto. Este es el testamento más habitual. También podríamos hablar del testamento hológrafo. Es un testamento que se ha realizado a puño y letra por el testador, es decir, está escrito por él, debe estar firmado por el causante, o sea, por el que lo realiza, y también tiene que tener la fecha en la cual se ha llevado a cabo. En el momento que tenemos constancia de un testamento hológrafo, debe presentarse ante el juez de primera instancia, ¿vale?, del domicilio del testador, para convalidarlo en plazo de 5 años. Si es después de 5 años, ya no tiene validez y por lo tanto quedaría prescrito. Es obligación de la persona que lo conserva en su poder o la que haya este testamento ponerlo en conocimiento del juzgado en el plazo de 10 días desde el conocimiento del fallecimiento de la persona. Entonces, en el caso de ese testamento hológrafo, el juez abrirá el testamento, citará testigos también para que declaren si la letra corresponde al fallecido y para iniciar un proceso
para leer ese testamento y también para ver pues, qué disposiciones están recogidas en él. También hay otro tipo de testamento, que es el testamento abierto, que se deposita ante notario y que, por una serie de características especiales de la persona pues, que lo está otorgando, se necesita la intervención de 2 testigos. Esto en general es cuando el que no sabe firmar, cuando la persona es ciega, cuando no sabe o no puede leer por sí mismo, cuando tiene algún tipo de deficiencia física pero que no llega a ser una incapacidad. También hay un tipo de testamento abierto especial que no se da en muchas ocasiones, pero que sería el testamento en peligro de epidemia o en peligro de muerte. O sea, un testamento en peligro de muerte puede realizarse en presencia de 5 testigos sin que sea necesaria la presencia del notario. Ese testamento sería válido solamente 2 meses después de que se haya ocasionado esta situación. Cuando ya este peligro haya cesado, al cabo de 2 meses quedará sin efecto. Igual el testamento en peligro de epidemia. Será suficiente la intervención de 3 testigos, pero también lo mismo. Al cabo de 2 meses que haya cesado la circunstancia que dio lugar a esta epidemia, pues también quedará sin efecto y entonces se tendrá que realizar un testamento nuevo. También hay otra variante que sería el testamento cerrado, que podría ser bastante similar al testamento hológrafo, pero con unas serie de particularidades. El testamento cerrado se deposita en el notario, puede ser a puño y letra o puede ser también mecanografiado. Este testamento se introducirá en un sobre, lo tendrá el notario, y en el momento del fallecimiento, que conozca el fallecimiento de la persona, el notario levanta el acta de otorgamiento de ese testamento y lo puede abrir citando a las personas que constan en dicho testamento. El notario también, en el plazo de 10 días desde el conocimiento del fallecimiento, también se tendrá que poner en contacto con las personas que aparecen en el testamento como beneficiarias. Luego también hay otro tipo de testamentos que los pasaré por alto porque son menos relevantes, que es el testamento militar, marítimo y el testamento realizado en el extranjero, que también es en función pues, de las circunstancias, tanto pues, en situaciones de guerra, situaciones de personas pues, que están en un viaje en el mar y que puede haber una catástrofe o que a lo mejor pues, puede haber una situación de peligro, y también se puede realizar el testamento en el extranjero, también incluso en el consulado o en otras dependencias diplomáticas. El momento, también otra variante, otro tema importante sería el codicilio. ¿Qué es el codicilio? El codicilio es como un añadido al testamento, es decir, es una disposición que se puede unir al testamento y que sería cualquier disposición que podría ser parte del testamento, pero para no hacer un testamento nuevo, hacemos un añadido al testamento. Por ejemplo, sería si en este momento hemos contratado un seguro de vida, entonces queremos que este seguro de vida aparezca en el testamento, o sea, aparezca regulado que nombramos beneficiarios de seguro de vida, pues a lo mejor a un hermano o a lo mejor a los padres, etc. Para no hacer todo el testamento, se hace este codicilio que se une haciendo referencia al testamento al cual se va a unir, y entonces pues bueno, se hace también ante notario y es una disposición testamentaria que también pues tiene su valor y que bueno, que cada vez se va haciendo más para no tener que volver a repetir el testamento entero. También otra posibilidad es lo que se llama memoria testamentaria. La memoria testamentaria es un documento hecho de manera que solamente, o sea, como máximo puede suponer el 10% del caudal relicto. Generalmente esta memoria testamentaria se utiliza sobre todo para, por ejemplo, repartir joyas, repartir cuadros, a lo mejor objetos de valor, y entonces se hace pues, un documento totalmente desglosado, detallado, con valores, con fotos, incluso pues, con un dossier importante de todos estos bienes que se quieren dejar a una persona y a otra, y entonces la forma se llama memoria testamentaria y también se hace ante notario, y también puede ser un añadido, puede ser un complemento al testamento que ya exista o que ya hayamos realizado. Brevemente vuelvo a hacer una referencia a lo que es el testamento vital, que también muchas personas preguntan ¿qué es el testamento vital? Pues el testamento vital son las manifestaciones que se pueden incluir tanto en el testamento en general, o se puede hacer un testamento aparte, en el cual, para el supuesto de encontrarnos en unas condiciones de deterioro físico, pues consideramos que queremos que los parientes cercanos pues tomen una serie de decisiones que a lo mejor nosotros no estamos en disposición de poderlas tomar.
O sea, por ejemplo, que no se dilate mi vida por medios artificiales, tales como técnicas de soporte vital, fluidos intravenosos, etc. Que se me suministren los fármacos necesarios para paliar al máximo el sufrimiento que puedo tener, que quiero donar órganos y también dejarlo explícitamente detallado, que hay una serie de estados clínicos los cuales considero pues, que quiero sufrir lo menos posible y en estas situaciones pues detallarlo al máximo. También designar a un representante para que vigile el documento, y una serie de instrucciones sobre el final de mi vida expresadas también en este documento, ¿no? Es decir, ahí pues dar para estas personas que son los parientes más cercanos instrucciones acerca de lo que yo quiero que los últimos días de mi vida pues sea de esta forma, ¿no? También incluso una de las cláusulas que generalmente los notarios también ponen, que dice que manifiesto a sí mismo que libero a los médicos que me atiendan de toda responsabilidad civil y penal que pueda derivarse de esta declaración. El testamento vital, como he dicho, puede estar incluido en testamento general o ser un documento independiente, pero siempre pues, firmado ante notario y con estos requisitos que he manifestado. El testamento siempre se puede revocar, como he dicho, con un testamento posterior, siempre tiene que tener estos requisitos de legalidad y siempre tiene que estar también detallados los nombres, DNIs y especificar bien quiénes son todas las personas a las cuales pues, se le está nombrando heredero, legitimario, legatario, etc., ¿no? El testamento también se puede, en algunas ocasiones, se puede también instar la nulidad del testamento. Cuando un testamento es nulo, en primer lugar, cuando está otorgado por un tercero, como he dicho anteriormente, el testamento es un acto personalísimo y unilateral y que tiene que ser realizado por nosotros, no por un tercero. También cuando está otorgado por dos personas mancomunadas, o sea, a veces pues, son dos personas que han otorgado un testamento, no puede ser, como he dicho, tiene que ser individual. También cuando el testador carece de capacidad, es decir, cuando a lo mejor una persona pues, está muy enferma, tiene Alzheimer, ha realizado un testamento sin las garantías, sin testigos, y que a lo mejor esta voluntad está viciada por falta de capacidad y por falta de poder transmitir la voluntad pues, de una forma libre y que puede estar coaccionado. También cuando no se han respetado los requisitos formales, es decir, cuando el testamento, pues como he dicho antes, tiene que tener una serie de requisitos establecidos en la ley y que no los cumplen. También los testamentos hológrafos pueden ser nulos cuando no se presentan ante el juez en este plazo de 5 años y cuando no están firmados y cuando no consta la fecha de los mismos también. También es importante que el testamento esté claro y bien diseñado, porque si no la interpretación del testamento a veces es difícil y, como he dicho anteriormente, si no constan los nombres de las personas, si no consta exactamente un poco nuestra voluntad, pero de una forma clara y de una forma absolutamente transparente, pues luego el interpretar ese testamento es difícil y entonces causa pues, problemas, conflictos, desavenencias y divergencias también entre los familiares, y muchas veces debemos recurrir al juez, que sea que deberá interpretar ese testamento, iniciando ese proceso judicial con lo que implica, ¿no? El coste emocional, económico, pero sobre todo también emocional. Bueno, como ya he comentado, el heredero es la persona que sucede al que fallece, tomando posesión de todos los bienes. O sea, el heredero toma posesión de todos los bienes y se subroga también, no solamente en los bienes, sino también en las deudas de esta persona. Por eso es muy importante analizar bien la composición de la herencia antes de aceptarla. Hay que ver qué incluye esta herencia, qué bienes tiene, qué deudas, para saber a qué nos estamos exponiendo y con qué nos vamos a encontrar. Al hacer testamento debemos designar quiénes serán nuestros herederos y también de forma clara decir quién serán. Como he dicho antes, es aconsejable pues, que quede bien claro. O sea, podéis decir los hijos que tengo ahora y los que tendré, pues sí, pues a veces hay que ponerlo así porque no se sabe los que tendré en el futuro, pero según a qué edad se hace el testamento y las circunstancias, pues a veces es mejor dejarlo claro. También es verdad que a lo mejor si luego cambian las circunstancias o hay familias reconstituidas o se tienen más hijos, pues a veces hay que hacer testamentos posteriores. Además, es importante que si se pone alguna condición al heredero, sean condiciones que no sean imposibles, que no sean irrisorias,
que no sean perplejas ni lícitas. Es decir, que si tú en el testamento dices que pones una condición de que heredará si no vive con esta persona, o heredará en el caso de que se cumpla una condición X, tiene que ser algo que realmente se pueda cumplir y que realmente no sea algo ilícito. Es importante que la herencia quede clara para evitar la impugnación posterior, y que también, si se designa a los herederos, quede detallado. En alguna ocasión se pone nombre heredero a mi perrito. Hombre, evidentemente, pues nombre heredero a mi perrito pues es bastante ilógico, porque no va a poder heredar. También hay una figura que se llama que es el heredero de confianza. Es una figura que es bastante desconocida, es poco utilizada en nuestro derecho civil catalán, pero es una figura que existe y que a veces es aconsejable utilizarla. Se trata de nombrar a una persona que será la que dirá a quién va destinada nuestra herencia. Es decir, él nombrará a los herederos. ¿Qué sería? O sea, quizás el caso más claro es el padre de familia que tiene varios hijos y nombra heredero de confianza a su esposa para el día que él muera. Es decir, él considera que el día que él muera, su esposa ya se encargará de nombrar herederos a los hijos, pero en la forma que ella considere pertinente, y también distribuyendo el caudal delicto en la forma que considere pues, que es más adecuada. Esta figura, como he dicho, no se da mucho, pero también pues, es importante el conocerla, porque también se puede regular de esta forma. También hay que tener en cuenta que cuando hacemos testamento y designamos a las personas que van a heredar, podemos designar también a otras para el caso que las primeras no puedan o no quieran heredar en el momento de tener que hacerlo. Es decir, podemos nombrar sustitutos a estas personas. Estamos nombrando sustitutos subsidiarios para el caso que el heredero no pueda o no quiera heredar. También es una figura, la figura de sustitución, que la podemos reflejar en el testamento. En resumen, estamos nombrando sustitutos para estos herederos que nosotros en primer lugar pensamos que son los adecuados, pero es lo que se llama sustitución vulgar, es decir, nombrar personas que los puedan sustituir y que también estaríamos de acuerdo en esta sustitución. También en la herencia podemos reflejar el usufructo, es decir, que queremos o que manifestamos la voluntad que alguno de los bienes que nosotros dejamos en herencia haya una persona que lo tenga en usufructo, que lo disfrute, y podemos también, ese uso puede estar limitado en el tiempo. Cuando hablamos de usufructo nos referimos al derecho que tiene la persona en disfrutar de ese bien que no es suyo, es decir, tendrá el uso pero no la nueva propiedad, por lo tanto tendrá esa posibilidad de disfrutar ese bien o bueno, esa casa, ese inmueble, pero sabiendo pues que no es suyo. El usufructo puede ser temporal y el usufructo puede ser vitalicio. El usufructo temporal también hay que limitarlo, es decir, limitarlo en el tiempo. Generalmente en el derecho civil catalán el usufructo temporal se valora al 2% del valor de lo heredado o donado, y el usufructo vitalicio, también en función de la edad que recibe el usufructo, pues puede ser hasta el 70% del valor de los bienes. Otra figura, quizás más conocida y que más habitualmente se hace constar en los testamentos, es el albacea. El albacea es una figura muy interesante y que realmente reporta grandes beneficios, sobre todo cuando hay situaciones conflictivas o cuando hay familias que hay muchos miembros y que realmente pues, hay divergencias en la forma de interpretar las decisiones o en la forma de ver las cosas, y entonces el albacea es una persona de confianza del testador, que bueno, a veces puede ser un familiar más lejano o puede ser un abogado, que debe repartir la herencia en la forma que él considere conveniente, pero las personas que señala el testamento. Es decir, él no nombra a los herederos, sino lo que hace es repartir la herencia entre los herederos que ya constan en el testamento. O sea, es la diferencia que existe con el heredero de confianza. La función de la albacea es el reparto de la herencia, el reparto concreto de la herencia a las personas designadas en el testamento. Consideramos que con la albacea se evitan las discusiones y los repartos entre los herederos, el reparto de bienes entre los herederos. El albacea puede ser particular, es decir, cuando el encargo es para algo determinado, es decir, el albacea se va a encargar de dividir algunos bienes determinados, o sea, pueden ser los bienes de valor, o puede ser, el albacea puede ser universal, cuando entrega toda la herencia, o sea, y es él el que va a distribuir toda la herencia en general.
El cargo de albacea es voluntario, es decir, se puede renunciar. O sea, si una persona es una albacea y no quiere aceptar este cargo, es renunciable. Pero una vez aceptado, el albacea tiene derecho a tener una remuneración y a tener una participación en la herencia. Es decir, si es albacea universal, puede llegar hasta tener un 5% de la masa hereditaria y, en el caso de que sea particular, un 2% de la masa hereditaria. También otra figura que podemos incluir en el testamento es el legado. Como antes he hecho referencia, el legado es cuando nosotros hacemos referencia a un bien concreto y queremos que ese bien concreto vaya para un heredero o una persona concreta. Es decir, por tanto, es dejar en el testamento un bien concreto a una persona determinada. Generalmente es inmuebles, terrenos, etc. Si la persona que recibe el legado es también heredero, o sea, si esa persona que recibe ese legado concreto, se llamará prelegado. En relación a... En el momento que fallece una persona, quiero hacer también referencia a la legítima. La legítima también es un concepto importante a tener en cuenta, que es aquella parte de la masa hereditaria de la que el testador no puede disponer y que pasa obligatoriamente a las personas que la ley establece. Por lo tanto, por mucho que quiera una persona, no puede disponer de esta porción hereditaria y en el derecho civil catalán es un cuarto del caudal delicto. Y tener en cuenta esta proporción. La legítima en Cataluña corresponde a los hijos por partes iguales, en primer lugar, y luego, en segundo lugar, a falta de descendientes, les corresponde la legítima a los padres. Bueno, ahora voy a entrar a comentar un poco los dos tipos de sucesiones que hay. La sucesión cuando hay testamento y la sucesión cuando no hay testamento. Es aconsejable, como ya habéis visto a lo largo de toda esta explicación, formular, realizar testamento para evitar esa conflictividad y sobre todo para que nuestra voluntad quede reflejada y con eso pues también evitar pues unas situaciones que pueden ser pues nada agradables para los familiares. En el caso de que haya testamento, en ese momento, pues el momento del fallecimiento de una persona se debe solicitar al registro de últimas voluntades un certificado para conocer si se ha realizado testamento o no se ha realizado testamento. El momento que conste en este certificado se debe solicitar a los 15 días o sea, no antes de los 15 días del fallecimiento de la persona. En ese certificado constarán todos los testamentos que esa persona ha realizado, siendo válido el último. Con ese certificado se puede pedir una copia en la notaría o de donde se realizó ese testamento, o en su caso en la notaría donde esté el protocolo del notario el cual pues, se hizo ese testamento. En ese momento que tenemos el testamento, entonces hay que plantearse, en primer lugar, leer el testamento, ver exactamente pues, quiénes son los herederos, qué dice el testamento, y luego se puede comparecer ante un notario para hacer la aceptación de la herencia. Antes de aceptar la herencia hay que valorar pues, si realmente el contenido de esa herencia queremos hacernos cargo de lo que, o sea, tanto de las deudas como del patrimonio, pero que pensar que ese patrimonio que vamos a heredar se va a confluir y se va a unir al nuestro y ver hasta qué punto pues, queremos aceptar pues, ese patrimonio y muchas veces esas deudas pues, que están allí contenidas. Se hereda todo el fallecido, como he dicho, tanto los bienes, los derechos como las obligaciones. Lo que no se hereda son las obligaciones personales del difunto, no se transmiten en herencia. Es decir, por ejemplo, si justo antes, esto me pasó en un caso en despacho, pues fallece una persona y era un señor que era cocinero y tenía que montar una boda y hacer un catering pues, para bastantes personas y falleció justo el día antes. Y entonces, bueno, los familiares me dijeron, bueno, nosotros tenemos ahora que organizar el catering. Hombre, evidentemente que no, porque es algo personalísimo. Pero sí que todo lo que son deudas y lo que son pues, obligaciones de tipo patrimonial, pues van incluidas en la herencia. Por lo tanto, hay que ver si se acepta o no se acepta. Hay una posibilidad de aceptar la herencia de forma parcial, que es a beneficio del inventario. Es decir, aceptamos la herencia, pero solamente nos hacemos cargo de las deudas siempre y cuando estas deudas se puedan asumir
con el patrimonio que hay en esta herencia. Es decir, que no vamos a asumir de forma personal con nuestro propio patrimonio las deudas que puede contener o las obligaciones que puede contener este patrimonio. Esto es una de las formas también de aceptar la herencia, que sería pues, para también intentar así limitar pues, nuestra responsabilidad y también pues, el perjuicio económico que nos puede suponer. El notario, para aceptar la herencia, siempre por seguridad, también siempre pide este certificado de últimas voluntades y siempre se cerciora de que realmente pues, estas personas que están compareciendo allí pues, sean las personas que realmente están nombradas en la herencia, a los efectos luego pues, también tanto del hecho de aceptar la herencia como también pues, de luego pues, todo el tema pues, de impuestos y el tema económico que se deriva de esta situación. Como he dicho, la herencia se puede aceptar y se puede repudiar. La repudiación de la herencia o el no aceptarla también se puede hacer ante notario y entonces pues, uno se exime pues, tanto del patrimonio que podía haber heredado como también de las deudas. En algunas ocasiones también el repudiar una herencia puede ser una estrategia a nivel económico, es decir, puede ser que un padre a lo mejor no quiera aceptar la herencia para que luego la hereden sus hijos y así pues a lo mejor pues, no tener que pagar los impuestos determinados. Pero en principio cuando uno repudia la herencia es porque realmente las deudas o las obligaciones que implica esa herencia desbordan o son muy superiores al patrimonio. El hecho de no tener testamento da lugar a una sucesión ab intestato, es decir, una sucesión en la cual los herederos no serán los que nosotros hayamos dispuesto libremente, sino los que la ley establezca. Por lo tanto, cuando una persona muere sin haber hecho testamento, en ese momento se abre una situación en la cual a veces pues, hay un poco de indecisión y no sabemos cómo va a quedar ese patrimonio, cómo va a quedar pues todo ese caudal de esta persona. Entonces, ¿qué personas heredarían, ¿no? En el caso de que no hubiera testamento? En el derecho catalán, en primer lugar los hijos, en segundo lugar el cónyuge, en tercero los ascendientes, en cuarto los hermanos y familiares hasta el cuarto grado, y en el caso de que no haya ninguna de estas relaciones familiares, sería pues, la Generalitat de Cataluña. En virtud de este orden legal, si fallecemos con hijos, serán los primeros nuestros hijos. O sea, el derecho civil catalán, o sea, si no hay testamento, el que le da primero son los hijos y luego el cónyuge. Es una de las particularidades del derecho civil catalán y queda así regulado. El hecho de no tener testamento sí que crea muchos problemas y muchas veces pues muchas más disputas, muchas veces se tiene que recurrir pues, a terceras personas, abogados, mediadores, que pongan un poco de paz, porque muchas veces hay, claro, hay un patrimonio, hay bienes y no se sabe pues, cómo hacer frente a todo eso porque no se ha regulado y se ha diseñado de una forma concreta. Ya un poco para finalizar, explicaros un poco, solo a nivel un poco de particularidades de las herencias y testamentos en el Código Civil Catalán. He hecho referencia a alguna de las particularidades, pero así las principales características, para dejarlo de forma más clara, serían las siguientes. En primer lugar, la legítima. La legítima, como he dicho, es aquella parte que obligatoriamente tiene que pasar, aquella parte de la herencia que tiene que pasar a unas personas concretas, normalmente los hijos, que son los llamados herederos forzosos, y es una cuarta parte de toda la herencia. Por tanto, no podemos exponer esta cuarta parte. Los que tienen derecho a cobrar la legítima, que son los legitimarios, son los hijos, y si no los hay, los ascendientes. El cónyuge no tiene derecho a la legítima. El derecho civil catalán, el cónyuge no tiene derecho a la legítima. Pese a que mucha gente piense lo contrario, el cónyuge, como ya he dicho, no tiene derecho a la legítima, es decir, no tiene derecho a una parte de la herencia como heredero forzoso. La legítima solo da derecho a reclamar el importe, es decir, no da derecho a reclamar un bien concreto, sino el importe, la cuantía. Para el cálculo de la legítima es importante considerar que debemos tener en cuenta y añadir los bienes donados en vida por el testador a cualquier persona durante los 10 años anteriores a su muerte. Es decir, los regalos hechos en vida se tienen en cuenta a la hora del reparto. En derecho catalán, la acción de reclamación de la legítima prescribe a los 10 años. También es una particularidad que en otros derechos pues, tiene una prescripción o un plazo distinto. El albacea, como ya he comentado y explicado qué consistía o qué responsabilidades tiene,
En el derecho civil catalán se establece una retribución del 5% del valor de la herencia para el grafio universal y un 2% para el grafio particular. También se reconoce al cónyuge viudo o al miembro superviviente de una unión estable de pareja un máximo de hasta una cuarta parte de la herencia para cubrir sus necesidades en caso de necesidad, siempre y cuando no tenga recursos económicos. Eso es lo que se llama la cuarta viudal. Es una institución que es propia del derecho catalán, civil catalán, y que se reconoce esa posibilidad del cónyuge o de la pareja estable, en el caso de necesidad, de poder acceder a esta parte de la herencia que se llama cuarta viudal. En derecho catalán, las herencias sin testamento, sin el testamento, como he dicho, es importante recalcarlo, heredan en primer lugar los hijos y nietos del fallecido, y el cónyuge pasa al segundo lugar en el orden de suceder, por detrás de los hijos. Se contemplan también en el derecho civil catalán los pactos sucesorios, el codicilio y la memoria testamentaria, que antes ya he explicado en qué consistían. Y como característica principal también del derecho civil catalán es que el testamento debe incluir obligatoriamente la institución del heredero, o sea, tiene que tener un heredero obligatoriamente. Y bueno, dicho esto, he hecho pues un poco un análisis de las consideraciones o de los elementos que creo que son básicos para poder tener una idea o una información para realizar el testamento. Luego hay muchas más situaciones y muchas más consideraciones a tener en cuenta, sobre todo también hay un aspecto luego fiscal, pero creo que este tema ya es mucho más concreto y es bastante amplio y que ya sería para una conferencia posterior. Sobre todo me quedo con la idea de que aconsejamos realizar testamento, tener siempre en cuenta que las circunstancias del momento siempre se pueden poner de manifiesto, se pueden plasmar en cualquiera de estas formas de realizar testamento y que no tiene que ser un tema que nos obsesione, pero sino pensar pues que siempre vamos a hacer un favor y que va a ser una situación mucho más pacífica para nuestras familias si somos capaces y tenemos la madurez suficiente de pensar un poco en el futuro, para cuando no estemos, y diseñamos siempre en función pues, de esa circunstancia particular pues un panorama y un escenario pues lo más beneficioso para todos, teniendo en cuenta, como he dicho, las relaciones personales y también teniendo en cuenta pues, las circunstancias de todos los familiares. Y nosotros siempre acabamos las conferencias dando un consejo muy cortito. Empezaré por el mío y lo voy a asimilar a una imagen. Imaginémonos que recibimos un regalo. ¿Cómo nos gustaría que fuese este regalo? Si tenemos hermanos, pues que fuera una caja grande para repartirnos entre todos, o nos gustaría que ese regalo ya viniera repartido en trocitos, con una tarjeta, con un lazo, como sea. Pues esto es lo que tenemos que pensar para nosotros hacer lo mismo, ¿no?, con nuestros hijos y nuestros descendientes. Yo como consejo les daría pues, el informarnos al máximo de todos los elementos jurídicos y de todas las posibilidades que tenemos en plasmar pues, esos deseos que tenemos para cuando no estemos, y sobre todo pues, que no tengamos miedo en realizarlo, porque también pues, tendremos una tranquilidad, en primer lugar nosotros de tranquilidad, en segundo lugar pues, también podemos crear un panorama familiar pues, mucho mejor también para todo nuestro entorno. Y sobre todo pues, quitar ese miedo a hablar de la muerte, quitar ese miedo a hablar de estas cuestiones, porque la comunicación y la transparencia siempre va a ir en beneficio, absolutamente, pues de unas relaciones, incluso a lo mejor, mientras estemos vivos, buenas y mejores, y en el momento que no estemos, pues también para esas personas que hemos querido tanto, pues una situación más fácil, más tranquila y de menos conflicto. Y ahora daríamos paso al turno de preguntas, que os interroguéis por cualquier cosa que consideréis que os podemos ayudar, y damos paso a que os preguntéis algo.